Buenas tardes muchachos, bienvenidos a esta tercera clase entonces de normas internacionales de información financiera. Vamos a continuar revisando un poco y analizando políticas contables. Espero que las podamos terminar hoy o si no la próxima clase. Recordemos que estamos enfocados en cómo elaborar las políticas contables que están bajo NIF. Recordemos que todas las empresas deben de tener políticas contables porque son en ellas donde queda estipulado el tratamiento real de sus cuentas contables, ¿cierto? Yo no puedo tener una empresa bajo NIF o enfocada o en norma internacional financiera si no le tengo creadas unas políticas. La clase pasada vimos que las políticas son manuales. Es un manual de procedimientos de cómo se van a hacer las cosas. Es un manual que nos ayuda a explicar qué tratamiento se le va a dar a las cuentas más principales del balance o estado de resultados de una empresa, ¿cierto? Entonces, la semana pasada vimos las políticas contables de efectivo y equivalentes de efectivo. Ahí nos dimos cuenta que podemos tener políticas del manejo de la caja, políticas de manejo de los bancos, las políticas de inventarios, las políticas de cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a clientes. La rotación de cartera es muy importante, cuando se le da de baja a una cartera. Todas esas las vimos la semana pasada y hoy vamos a empezar con las políticas de propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Recordemos que la propiedad, planta y equipo está enfocada en la cuenta 15. Es un activo no corriente. ¿Por qué no corriente? Porque yo no lo puedo volver dinero efectivo inmediatamente. Tengo que proceder a valorarlo y venderlo, y eso puede demorarme 8 días, 10 días, un mes, 2 meses o hasta su venta puede demorarse años, ¿cierto? Todo depende todo depende el activo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a revisar entonces el de las políticas contables y es introducción. Las propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generación de beneficios económicos para la empresa tal. Recordemos que estamos enfocados en una empresa que es de construcción. Seguimos enfocados como en la misma, como nuestro ejemplo. Por lo tanto, los activos, esta clase de activos incrementan la riqueza. Son activos tangibles. ¿Qué es un activo tangible? Que se puede tocar, palmar, ¿cierto? Todo. Porque un activo intangible es que no se puede tocar, que no se puede sino ver. ¿Listo? Bueno, entonces son activos tangibles que se pueden emplear en la prestación de servicios o para propósitos administrativos. La característica principal de estos bienes es su vida útil, es superior a un periodo y que la organización no les ha destinado para la venta, ¿cierto? Porque yo puedo tener activos disponibles para la venta. Un activo disponible para la venta, puedo tener vehículos, puedo tener edificios, locales. Son activos, pero están destinados para la venta, para el usufructo de la operación. Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de propiedad, planta y equipo y se implementará en la empresa TAI, ¿cierto? Tomando como referencia las normas internacionales de contabilidad e información financiera NIC y NIF. El objetivo de esta política es indicar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los activos que en Hermetic Pro, esta empresa que tenemos de ejemplo, clasifican como propiedad, planta y equipo. Mediante la determinación de su valor en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro del valor que deben reconocerse en la relación con ellos. ¿Listo? Recordemos que el valor en libros es el valor que está en la contabilidad, no es valor de avalúo, no es valor de venta,
sino el valor que está en la contabilidad. Porque el valor en la contabilidad puede ser superior o inferior al avalúo, o puede ser superior o inferior al del mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo en la contabilidad, un ejemplo, puedo tener un activo que vale 10 millones de pesos, pongámosle un vehículo, vale 10 millones de pesos y así está en la contabilidad. Pero comercialmente yo puedo vender el vehículo en 12, 14 millones, un ejemplo. Pero el avalúo del vehículo está casi siempre por debajo. ¿Sí o no? Pues a veces está por debajo porque es sobre el que se pagan los impuestos. Y acuérdense que los avalúos de vehículos y de inmuebles como de vivienda son muy inferiores al valor comercial. Entonces yo en mi contabilidad lo puedo tener valorado en un valor, avalúo será otro valor y valor del mercado es otro valor. ¿Listo? Bueno, recordemos que todas las normas tienen objetivo, alcance, vamos a ir mirando, de todas maneras en las pasadas también revisamos. Entonces dice que el alcance, esta política aplica para todos aquellos activos tangibles, ya les expliqué que son tangibles, que posee para la operación o para propósitos administrativos que no están disponibles para la venta. Entonces, entre esos activos tenemos los terrenos, las edificaciones, propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado. Equipos de cómputo, equipos de telecomunicación, equipos de comunicación, muebles y enseres, maquinaria y equipo y activos recibidos como arrendamiento financiero, lo que llamamos como leasing. ¿Listo? Hay algunos bienes que se llevan directamente al gasto. ¿Cuáles son los bienes que se llevan directamente al gasto? Aquellos bienes que su vida útil no supere un año y que estén por inferior a 50 VT. ¿Recuerdan qué es la VT? Entonces, para este año, el valor de la VT para el 2020 es de 35.607 pesos, o sea, 35.607 por 50 VT, o sea, que sea inferior a 1.780.350. ¿Saben los bienes cuya utilización no supere un año? ¿Saben cuáles activos caben perfectamente ahí? Por ejemplo, el mouse de un computador, una calculadora, un teléfono fijo, una impresora. A veces las impresoras son muy económicas. Si de pronto compraron un celular para un mensajero, una secretaria, o sea, un celular solo para uso de llamadas o para uso de WhatsApp, un celular muy básico. ¿Qué otro activo puede entrar ahí? De pronto escritorios, sillas. Cuando los activos no superan las 50 VT de 1.780.000, se pueden catalogar como gastos. Y a veces en las empresas, por ejemplo, yo lo utilizo en las empresas, en el PUC, tengo en una cuenta 5195 activos menores y ahí he hecho todos esos activos menores que se compran. ¿Listo? Entonces, esos activos menores no están amparados en la política contable porque no están clasificados como tal, como activo. Bueno, entonces la política contable general de esta empresa en cuestión a propiedad, planta y equipo. Entonces, en esta política se describen las normas establecidas para esta empresa para el reconocimiento inicial, medición inicial y posterior. La política de depreciación, que es muy clara. Acuérdense en que la depreciación es el valor del deterioro del inmueble. Recuerden que todos los inmuebles se deben de depreciar hasta llegar a valor cero. Cuando llegan a valor cero, quisiera uno decir que la vida útil se acabó, que realmente ese activo para la empresa no se cataloga como activo, se baja de una vez al gasto. ¿Listo? Porque se ha ido depreciando, porque ya su valor es cero. ¿Listo? Recordemos el tema de depreciación, que en Colombia la depreciación que más se utiliza es el método de línea recta. En NIF el método no importa.
realmente el método no importa. Lo que sí tiene mucha relevancia en norma colombiana y en norma NIF es el tiempo. ¿Cómo así que el tiempo? La NIF es muy clara y dice que usted puede automáticamente valorar los activos, hacerles avalúos o revisar el valor del mercado de esos activos y aplicar de acuerdo a eso su valor, su avalúo. Por ejemplo, cuando todas las empresas entraron en NIF o muchas entraron en NIF, se contrataron evaluadores o peritos. Esos evaluadores o peritos hicieron diagnóstico de todos los activos y le pusieron valor del mercado a todos esos activos, porque teníamos que ser un punto de partida. Para muchos empresarios los activos son fundamentales en su proceso y pueden valorarlos o desvalorarlos ellos mismos. ¿Sí me entiende? O yo puedo tener un camión, por ejemplo, ya depreciado, pero el camión sigue funcionando, entonces yo en NIF lo puedo valorar por más tiempo. Por ejemplo, en Colombia la vida útil está 50 años para construcciones y edificaciones. En NIF se va hasta 100. Por ejemplo, los vehículos en Colombia están depreciados a 10 años. En NIF usted los puede despreciar a 20, 30, 40 años. O sea, en NIF el tiempo como tal no es tan explícito como en Colombia, que sí existe una tabla de 50, 10, 5 y 2. De 50 las edificaciones, de 10 los autos y camiones, de 5 muebles y enseres y de 2 todo el tema tecnológico. En NIF no existen esos tiempos. En NIF simplemente se toma la decisión bajo una política cómo se va a depreciar los bienes y a qué tiempo. ¿Listo? Bueno, este tema de depreciación es muy importante. Espero que lo tengan ampliamente, pues, como en conocimiento, que ya lo hayan visto. Bueno, entonces el reconocimiento inicial. La empresa tal reconocerá como propiedad, planta y equipo activos que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. Que sea un recurso tangible. Ya lo dijimos que es tangible y que es intangible. Y a su vez que esté controlado por la empresa a la que le estamos haciendo las políticas, ¿sí o no? O sea, que ella sea la responsable 100% de ese activo. Que sea probable que la empresa tal obtenga beneficios económicos futuros. O sea, que de ese activo salga, digámoslo así, que por la utilización de ese activo se recauden dineros para el mismo beneficio de la empresa y que sea de la operación de la empresa. Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación, o sea, en un periodo que sea más de un año, porque si no lo excede, dijimos que puede ser activo menor. Que la empresa reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien. Recuerde que tener un activo tiene riesgos, ¿cierto? Tiene riesgo de accidentes o tiene riesgos de que colapse, pues tiene riesgos, ¿cierto? Entonces, y beneficios también, porque por ejemplo, si yo tengo una construcción y la tengo arrendada, voy a recibir un beneficio de él, que es el dinero. Igual mismo pasa con un carro. Si yo tengo un carro y es para beneficio de la empresa, quiere decir que en él transporto la mercancía. Listo. Que su valor pueda ser medido contable y razonablemente. Ya les conté un poco entonces del valor contable, que es más que todo se lo da el mismo jefe o el evaluador, y razonable es aquel valor del mercado. El valor razonable es el valor del mercado, en cuánto me comprarían ese bien. Bueno, este es usualmente el valor nominal acordado con el proveedor, o sea, el precio de compra, el costo de ese bien o de ese bien. Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas. Todo terreno y edificación, entre otros, se activan, o sea, son inmediatos. Los requisitos de comunicaciones, lo que hablábamos ahorita, que no sean las 50 VT. Por ejemplo, el celular del mensajero, como no lo necesitamos súper tecnológico,
Usted puede conseguir un celular en 500, 700 mil pesos para el mensajero. Y ahí tiene WhatsApp para llamadas. ¿Sí o no? Y en equipos de cómputo, lo que les decía ahorita, el mouse, a veces los teclados, de pronto una USB, esos son activos, pero son activos muy inferiores en su valor, entonces no se meten en política contable. Listo. Las herramientas son activos. Acuérdense que hay herramientas manuales y hay herramientas eléctricas. En cualquiera de las dos, los dos, se cataloga como un activo. Y el proceso de mantenimiento, reparaciones y ajustes también hacen parte de su activo, o sea que eso puede valorar o desvalorar el activo como tal. Y que tampoco superen los 50, aquí es el 50% del salario mínimo, no, son el 50% de la VT. VT porque todo lo vamos a manejar en VT. ¿Listo? Listo. Las máquinas y equipos de laboratorio y médico cuyo monto no exceda las 50 VT, ¿cierto? Claro que en esta empresa no hay equipo médico, sino simplemente si hay equipo de laboratorio porque pueden entrar a investigar algún producto o simplemente las maquinarias eléctricas o manuales. Y todos los elementos de oficina serán catalogados como activo fijo dentro del rubro de muebles y enseres, pero no se hará el mismo control según la política de activos fijos ya establecidas por la dependencia encargada, como el proceso de control de inventarios permanente, indicar quién será el encargado de este control. O sea, hay que designar a alguien que le haga el control al tema de los activos de muebles y enseres de las oficinas. ¿Listo? Bueno, aquí nos habla un poquito acerca de los riesgos y beneficios que ya se los acabé de mencionar, como párrafo informativo. Bueno, entonces, en medición inicial. Los costos iniciales se describen a continuación. Los valores por los cuales deben ser reconocidos inicialmente las diferentes clases de bienes de propiedad, planta y equipo y las actividades relacionadas con cada rubro contable. Entonces, si el activo se adquirió listo para ser usado, tiene una medición. Pero si el activo se adquirió y no está listo para ser usado, a ese activo hay que meterle, digámoslo así, meterle la mano de obra del técnico que lo va a venir a poner a funcionar, si hay que comprar cosas especiales, bajar la energía, todos los gastos que tenga que ver con llevar a cabo poner a funcionar el bien. Como que los gastos de energía, porque muchas veces usted compra un activo que es a 110 y resulta que su empresa está a 220 o al contrario, entonces usted en muchos casos tendría que mandar a organizar la energía para que el activo no se le vaya a quemar. Entonces esa organización de la energía, organizar esa energía para que el activo pueda funcionar, eso requiere un costo y eso se le puede meter al activo como reparaciones, como proceso para llevar a cabo su funcionamiento. Si igual si necesitamos un técnico, si de pronto hay que traer, no sé, una mesa especial para ponerlo a funcionar, alguna cosa así, eso hace parte del activo y eso se incrementa el valor del activo. ¿Listo? Dice, los siguientes costos no son costos de una partida de propiedad, planta y equipo para la empresa tal, como costos de apertura de una nueva instalación productiva. Esos costos no son los costos de adaptar un almacén, por ejemplo. Eso no se mete como un activo, sino como una reparación locativa o como un gasto de ventas. En la cuenta 52 de ventas, si yo voy a abrir un almacén, ahí puedo meter reparaciones locativas, porque es de almacenes. Costo de introducción de un nuevo producto o un nuevo servicio. Tampoco, porque un nuevo producto o un nuevo servicio no es un activo. Acuérdense en que el producto va a ser para un ingreso. Y el servicio, pues igual me va a dar, son ingresos. Yo no los tengo como producto estrella ni nada.
Puedo exponerlos en mi inventario, pero no como propiedad, planta y equipo, como en el inventario, sí, ya vimos la política de inventario, ¿cierto? Costo de apertura de un negocio nuevo, costos de administración y otros costos indirectos generales, esos no son activos, como su nombre lo dice, son costos. Y costos por préstamos. Listo, esos costos, como su nombre lo dice, son costos, no tienen nada que ver con los activos. Activos listos para ser usados. Entonces, comprende todos aquellos activos tangibles que por sus características se ajustan a las necesidades de la empresa, tal como lo ofrece el proveedor y en consecuencia una vez comprados entran en uso o operación sin requerirse ajustes o adecuaciones para ellos. Estos bienes quiere decir que ya están listos para usarse, valga la redundancia. O sea que si hubo que hacerle un mantenimiento, ya se le hizo. Si se tuvo que cambiar, por lo que les decía ahorita de la luz, ya se le hizo. Si se tuvo que traer el técnico de afuera donde se compró el producto o el activo para poder que funcionara, eso ya se le hizo. O sea, ya se le hizo todo. Está listo para ser usado. Entonces, el precio de compra, obviamente, ¿cierto? Precio de compra, ¿cuánto valió? Bueno, dice, si es un equipo de cómputo, comunicaciones conformarán un mayor valor del costo, las licencias. Si yo compro un computador, el activo como tal es el computador y todo, pero yo a esa compra de ese computador, si me supera las 50 VT, que es lo más normal que una oficina, una empresa compre un computador bueno y le supere más de las 50 VT, entonces yo a ese computador le tengo que instalar antivirus, le tengo que instalar Word, le tengo que instalar el Office, de pronto la licencia del programa contable de la empresa. Entonces todo eso hace parte del activo. O sea, todas esas licencias ya están y ya se las pusieron y por eso el computador está listo para ser usado. Listo para ser usado. Si es una edificación o terreno, harán parte del costo los impuestos de registro notariales. O sea, las compraventas o la escritura, lo que decimos las escrituras públicas de esa edificación, hacen parte del valor de compra del activo. Y si es un equipo de transporte, se capitalan todos los costos incurridos por la matrícula, o sea, todo lo que tiene que ver la matrícula del carro, del camión, de la moto, de lo que sea, que no exceda el 5% del valor del vehículo. Normalmente no lo excede, tiene que ser que de pronto el vehículo esté enchicharronado con sanciones y multas, pero las sanciones o las multas o los comparendos pues que conocemos serían parte del costo, no tiene nada que ver con el activo. Si la empresa compra un carro y ese carro tenía partes pues o comparendos, es obligación del otro dejarlo al día. Si la empresa lo compra con los comparendos, pues si los paga, que es lo más normal, eso iría al gasto. ¿Listo? No hace parte entonces del vehículo. Activos que no están listos para ser usados. O sea, mire que la política me habla, el que está listo cumple con tal cosa. El que no está listo no se puede todavía tener como activo. Hay una cuenta en el PU que se llama activos como en proceso, son como unos activos, espere, se me escapa el nombre, pero es algo que usted no lo tiene finiquitado, o sea, que usted lo tiene en proceso, como en montaje, activos en montaje, así se llama. Entonces, cuando usted tiene algunos activos que todavía, digámoslo, no están al 100% para ser usados, usted lo puede tener en la cuenta de activos de montaje. Y ahí están todos los catalogados todos. Entonces, los que no están listos para ser usados son a todos aquellos activos que de acuerdo con las características o la forma de negociación requieren de un proceso adicional. O sea, no son así la empresa los tenga. Por ejemplo, pongamos el ejemplo, valga la redundancia, del carro que decíamos ahorita, compro un carro, pero si ese carro no tiene SOA y no tiene tecnomecánica, no puede salir. Entonces es un activo, pero no está listo para ser usado. Hay que comprarle el SOA y la tecnomecánica para poder que salga. O si es el caso del carro que tenía muchos comparendos, pues lo bueno sería que no lo saquen hasta que no tenga pagos todos los comparendos, como para darle un borrón y cuenta nueva. ¿Sí o no? Para poder saber quién de ahí en adelante que se compró ese carro tiene la responsabilidad. ¿Sí o no?
Entonces esos son activos que todavía no están listos para ser usados. Listo. Activos en tránsito. Son esos activos que están en proceso de importación, por ejemplo, o pues la mayoría se ve esa importación, que yo compro un activo afuera o a través de un intermediario acá y tiene que llegar. Y para poder yo tenerlo como mi activo, tengo que terminar el papeleo aduanero, legalizarlo acá. Entonces, ese costo de adquisición, que es el precio de compra, hace parte de mi activo, más todos los aranceles que yo le tenga que pagar, adicional a fletes, bodegajes, a todo lo que yo le tenga que pagar para que ese activo cuando llegue a mi empresa pueda estar listo para ser usado y poderlo clasificar como debe ser. Listo. Activos en montaje, era lo que les decía, son aquellos activos que deben ser montados, instalados, armados en instalaciones, o sea que les falta un proceso, que les falta algo para poder estar en un activo usado, o sea, algo les falta, entonces no lo podemos todavía subir, digámoslo así, activos en uso. Esos activos en montaje están valorados por el costo de compra. Y a ellos, si por ejemplo son instalaciones, armadas, cosas así, se les puede poner lo que valió, obviamente los salarios, honorarios y demás, los repuestos, o sea, todo lo que está inherente a ese activo hace parte de su costo hasta que esté listo para ser usado. ¿Listo? Activos en construcción. Esto se usa mucho si yo tengo un terreno y cualquier día digo, ese terreno se lo voy a pasar a mi empresa, o yo decido hacer una empresa y digo, lo que yo voy a poner es el terreno, eso es mi patrimonio, mi inversión. Pero entonces el otro socio con el que me metí me dice, listo, entonces construyamos ahí la empresa. Todo es el terreno y la construcción como tal son un activo, ¿sí o no? Pero entonces una cosa es el terreno y otra cosa es levantar la construcción. Cuando yo levanto sobre ese terreno la construcción, queda obviamente un activo más valorado, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo tener un terreno que tener una edificación. Y adicional a eso, si yo voy a poner ahí a trabajar mi empresa, eso entra como un activo también. Porque quien se puede decir en este ejemplo que quien pudo haber sacado la plata para construir, o el otro socio o la empresa. Lo más normal es que sea el otro socio o la empresa, porque uno de los socios puso el terreno. Entonces, que yo pongo el terreno y usted monte la construcción. Así podemos empezar una empresa. Entonces, a ese activos en construcción también tiene todas estas arandelitas, salarios, honorarios, gastos, algunos gastos, arrendamientos de espacios, servicios en general, transporte de elementos, repuestos, mantenimiento y etcétera. Todo eso hace parte del costo del activo para poderlo dejar en uso. Listo. Entonces, hasta ahí sería la medición inicial, o sea, identificar realmente en qué proceso está cada activo de mi empresa. Si ya está listo para ser usado, entonces tiene un valor y simplemente entramos a depreciar. Pero si no está listo para ser usado, valorar qué falta, cuánto vale, cuánto tiempo se demora para que el activo realmente me quede en uso. ¿Listo? Entonces, medición posterior. Los terrenos y edificaciones miden posteriormente estos activos bajo el modelo de costo. Por lo tanto, se mantiene el costo asignado en la medición inicial, o sea, el costo de compra. ¿Listo? Y el costo de compra hasta el retiro del activo. ¿Cuándo se retira un activo? Cuando cumplió su vida útil, cuando se dañó. Por ejemplo, una edificación, si hubo un terremoto, un incendio, ya hay que darle de baja porque ya no va a seguir funcionando. Entonces ahí se retira el activo del balance general o estado de situación financiera bajo ni estado de situación financiera. Listo. Equipo de transporte. Se mide posteriormente estos activos bajo el modelo del costo, lo mismo el otro. El valor de medición inicial hasta que se retire el activo. ¿Por qué se retira un equipo de transporte, muebles, enseres, maquinaria? Pues porque se dañó, porque ya cumplió su tiempo útil, porque se pudo haber vendido, ¿cierto? Listo.
Bueno, las herramientas, bueno, muebles y enseres, maquinaria y equipos de cómputo y comunicación medirán bajo el modelo de costo. Todos los muebles y enseres y maquinaria inicial se mantiene el costo asignado en la medición inicial, o sea, el valor de compra. La medición, en esta empresa todo es a través de la medición inicial. ¿Y cuál es su valor inicial? La compra como tal. Estas políticas están adaptadas a esta empresa, pero son muy similares en todas. No es que en una y otra, donde simplemente si hay políticas diferentes, creo que se los dije en la primera clase, es en aquellos grupos económicos. Recuerdan que les decía que era como un pulpo. El grupo económico, un ejemplo, por ejemplo, Grupo Argos. Grupo Argos es un grupo económico y tiene varias empresas. La cementera, ellos tienen algo de puertos, tienen una de carbón, tiene de turístico, tiene de aviones. Ellos tienen, es un grupo económico, ¿sí me entiende? Y la principal es Grupo Argos. Entonces, Grupo Argos como tal es la mamá y las otras son los bracitos. Los bracitos le dan información a Grupo Argos y Grupo Argos arma sus políticas de acuerdo a qué? A cada grupo económico, a cada empresa, eso se llama, o a cada línea de negocio, a cada línea de negocio, porque cada empresa se dedica a algo diferente. ¿Listo? Esas empresas manejan normas internacionales, políticas más diferentes que esta, porque obviamente tienen que enfocarse en cada una de esas empresas. De lo normal, las políticas son casi todas muy parecidas a estas. Bueno, las herramientas y repuestos mayores se medirán por el tema del costo. Después viene otro tema que es el costo posterior. El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre la propia planta y equipo, recordemos que erogaciones es como lo que se va a hacer después, como lo que va a traer resultados a futuro sobre ese activo. ¿Listo? Entonces, con posterioridad a su adquisición, mire, la erogación es algo que va después. Es garantizar que estos sigan operando y prestando servicios en condiciones normales o mejores condiciones. Entonces, si hay costos posteriores de mantenimiento, si hay costos posteriores de, por ejemplo, de seguros, todo eso puede pesar y estar analizado en el tema de revalorizar el activo. Hay empresas que simplemente el mantenimiento o todo lo que tiene que ver con repuesto, todo va al gasto. Pero hay empresas en que esos temas también van valorizando un poco el activo, van valorizando un poco el activo. Siempre y cuando el activo, digámoslo entre comillas, que se valorice o crezca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un carro, entre más mantenimiento usted le haga, es porque está más usado. Entonces no va a ser lógico que yo a un carro le meta todos los mantenimientos, reparaciones que se hizo en el taller, sabiendo que lo que me está tratando de decir muchas veces es, ya estoy casi al final, compré otro. Entonces, ¿se me entiende? Porque es el uso. En cambio, por ejemplo, en una propiedad, usted la puede poner bonita por dentro, por fuera, le puede montar más pisos, le puede poner ascensor y todo eso que hace, valoriza la propiedad. Entonces, todos esos mantenimientos y todo lo que usted le ponga además a una propiedad siempre van a ir a valorizar el activo. Mientras que si usted se lo pone a un carro, ¿eso qué quiere decir? Que lo va a no que lo va a desvalorizar, pero el que el carro te está pidiendo cambio o te está diciendo que le están dando muy duro laboralmente, que hay otra segunda opción o algo así. Igual pasa, por ejemplo, con las impresoras. Las impresoras hay que hacerlo y los computadores un mantenimiento adecuado cada 6 meses, dependiendo como el uso. Entonces, si una impresora usted en un año le hizo 3 o 4 mantenimientos, ¿qué quiere decir? Que se usó mucho. Entonces eso no la va a valorar, no la va a valorizar más. No, simplemente al contrario, le está dando alertas de decirle, como se usa tanto, se requiere que compre una segunda para que el trabajo sea aleatorio. ¿Sí me entienden? Ahí ese tema de mantenimiento y reparaciones. Entonces, dependiendo mucho del activo, se identifica si el mantenimiento y las reparaciones y las demás cositas que se le hagan al activo lo valorizan o lo desvalorizan. Si lo valorizan, hay que entrar a revisar políticas y hay que entrar a revisar estados financieros. Si lo desvaloriza, simplemente va al gasto y cuando pase la vida útil del bien, seguramente se dará de baja, se sacará. ¿Listo?
Entonces, los mantenimientos y reparaciones, mantenimiento y reparación preventivo y correctivo, mantenimiento mayor sin incremento. Mira, acaba diciendo el mantenimiento de reparación preventivo y correctivo no modificará la vida útil y será reconocido como costo y gasto en el periodo en que ocurra, incluidos sus repuestos. O sea que en el tema de herramientas, no lo va a valorizar, es lo que yo les estaba explicando, sino que antes va a crear alertas. Si yo le hago mucho mantenimiento a una herramienta, ¿qué quiere decir? Que hay mucho uso, porque igual si yo no lo uso, entonces no le hago mantenimiento. ¿Para qué si está casi nuevo o para qué si se le hizo el mantenimiento y se dejó quieto? Mantenimiento mayor sin incremento a los beneficios económicos futuros. Comprende las actividades necesarias del costo significativo superior al 10% del activo para mantenimiento dentro de su operación normal, sin alterar la vida útil y los beneficios económicos esperados del activo. Mantenimiento, reparación con modificación de la vida útil. O sea, en uno es que no se cambia la vida útil y en otro se puede cambiar la vida útil porque, un ejemplo, si a un carro, el camión de la empresa, lo llevaron a reparación, a mantenimiento. Y cuando estaban en el mantenimiento, el mecánico dice, no, yo le sugiero cambiarle el motor a este carro o hacerle un mantenimiento bien bueno del motor de este carro porque está que saca la mano. ¿Qué pasaría si yo le cambio el motor al carro? El mecánico me puede decir si usted se lo cambia o si le cambia tal y tal y tal parte, entonces es muy posible que ese carro le dure 10 años más. ¿Qué hizo el mecánico? Le dio otra vida útil de más al vehículo. Entonces el señor dueño de la empresa dice, listo, hágale el mantenimiento. ¿Cuánto vale? 2, 3 millones de pesos. Hágale el mantenimiento y cuando el carro quede completamente listo se puede entrar a reevaluar su vida útil. Si el carro tenía una vida útil de 10 años y hace 5 años lo tenemos y hoy le vamos a cambiar un motor, quiere decir que a partir de que se cambie el motor podemos valorar otra vez ¿cuánto? 10 años, porque va a quedar como nuevo. ¿Listo? Ahí claro un poco el tema del mantenimiento y de la vida útil. Bueno, las partes y piezas que se cambian se retiran físicamente del activo y deberán ser descargados por el costo neto en los libros. Muchas veces, claro que eso ya casi no se ve, antiguamente por el tema de tiempos y porque todo ha sido para minimizar mucho el trabajo de las personas. Antiguamente los activos en las empresas estaban valorados o clasificados en los activos y sus vidas útiles por repuestos o por partes. En algunas empresas a veces se utiliza eso, más que todo donde hay máquinas muy sofisticadas que el repuesto que pueden funcionar sin una cosa, sin un brazo, bueno, no sé. Hay máquinas que, por ejemplo, tienen varias partes y dice, bueno, si no tiene un brazo esta máquina puede funcionar al 60%, entonces no se lo compran. Pero llega el momento en que se lo compran, entonces el brazo no hace ya parte de la máquina, sino aparte del activo, a ver cuánto dura ese brazo. O sea, ponían los repuestos o ponen los repuestos mejor por partes, y cada repuesto le hacían vida útil y lo valorizaban y le hacían como un activo individual, aún sabiendo que hacía parte de una máquina. Eso casi no se hace porque realmente el tema de depreciación y el proceso de depreciación mensual es largo y a pesar de que uno simplemente en contabilidad duplica, uno sí lo tiene que tener muy controlado, porque hay activos, o más bien porque si no se controla pueden exceder algunos activos su vida útil. Y eso no es bueno ni para la empresa, ni para el activo, ni que el jefe cuente que tiene unos activos en miles de millones cuando realmente lo que tiene son 2 o 3 millones, porque ya son tan viejos y obsoletos que ya salieron de su vida útil. ¿Sí me entiendes? Ya salieron del mercado y ya no se consigue. Caso muy particular de eso, las máquinas de coser. Las máquinas de coser antiguas, hay empresas que todavía cosen con ellas y las tienen como activos. Y eso es un activo de 5 o 7 años maquinaria. Y vaya usted mire, si son máquinas de 1980 y todavía son activos. No, por eso hay que hacer muy claro y controladito el tema de la depreciación. ¿Listo? Activos que no están listos para ser usados, que ya los vimos. Activos en tránsito, ya los vimos. Activos en montaje y activos en construcción.
Bueno, aquí está como repitiendo lo mismo que ya habíamos mirado. Algunas adiciones, hay activos que requieren de ciertos ajustes y adaptaciones a los activos actuales con el fin de mejorar su capacidad de uso, productividad, incrementar el servicio que presta, disminuir costos de mantenimiento y reparaciones. Transformaciones. Listo. Esta es una tabla que no todas las empresas la tienen, pero en esta la vamos a lograr que está y la vamos a analizar. Entonces dice, clase de erogación, o sea, como clase de, digamos, de asunto, algo así. ¿Qué será? Clasificación y reconocimiento. Si es un gasto va a una 5, entonces no tiene por qué ir a la 15, ¿cierto? Mayor valor del activo, este sí iría en la 15. Entonces, mantenimiento preventivo y correctivo es un gasto. Mantenimiento de mayor, pero sin generar beneficios económicos adicionales, simplemente por conservar el activo, es un gasto. Pero un mantenimiento de mayor que genere beneficios adicionales, se vuelve mayor parte del activo, ¿cierto? O sea, no es lo mismo yo decir, voy a hacer un mantenimiento preventivo o voy a hacer un mantenimiento normalito, pues porque siento que ya está como a tiempo de mantenimiento necesario, que yo hacerle un mantenimiento como para que me produzca más unidades. Un ejemplo, por ejemplo, hagamos el tema de las máquinas de coser. Las máquinas de coser viejitas, algunas empresas le hicieron unos mantenimientos tan buenos que, digámosle que las máquinas quedaron súper buenas, casi que les cambiaron toda su maquinaria interna, su rodillo, su motor, y quedaron como si fueran máquinas de última tecnología. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si le hacen eso a las máquinas y las vuelven ya como más rápidas, más eficientes, podría decirse que lo que vale el mantenimiento es un mayor valor del activo. Lo mismo lo que les decía ahorita del carro. Si se va a hacer un mantenimiento del carro y nos dicen que el motor hay que organizarlo y se toma la decisión de que sí, ustedes saben que cuando al carro se le organiza el motor, entonces puede durar 5 o 7 años más. Entonces valora más el activo. La reparación, o sea, todo lo que estábamos viendo, pero está en este cuadrito. Se los voy a poner allá en el Word, este cuadrito y las vidas útiles, como para que lo tengan. Cuando realmente se clasifica que un activo se valoriza o simplemente se va al gasto. Ahí está todo lo que estábamos revisando. Listo. Las vidas útiles. La vida útil de un activo es el tiempo en que se espera que ese activo esté en uso el número de producciones o unidades similares. O sea, ¿cuánto tiempo se espera que ese activo, digámoslo así, sobreviva? O sea, dependiendo del uso o el abuso de la empresa, las máquinas o perduran mucho o se acaban muy rápido. Por ejemplo, en esta empresa que vemos, los taladros, los rotomartillos, son cosas que casi que se compran cada 8 días. ¿Pero por qué? Porque los utilizan mucho. Son activos menores. Son activos menores porque un taladro, pues de los que compra esta empresa, vale 500.000 pesos, 600.000 pesos. Y eso que hay taladros más económicos, como hay otros más caros. Pero los que normalmente se compran acá son unos Bosch, que valen, el precio real son 499.900. Entonces, esos 500.000 pesos, no, cumplen las 50 VT. No se van a depreciar porque son activos que duran menos de un año. Su vida útil es inferior a un año, entonces esa no cumple el proceso de depreciación. Pero, por ejemplo, tienen una mezcladora. Acuérdense que esto es una empresa de construcción. Entonces, los activos que les estoy diciendo en este momento van enfocados en ella. Tienen una mezcladora, tienen 3 mezcladoras. Estas mezcladoras valen como 2,5 millones. Eso sí es un activo para depreciar. Pero ese activo para depreciar está valorado en que puede durar 5 años, según esta empresa. Pero si le hacen mucho uso o abuso, una mezcladora puede durar un año. Porque si la utilizan mucho o exceden el peso para que mezcle, se va deteriorando hasta que falla y ya no. O sea, realmente mandarla a organizar es mejor casi que comprar una. ¿Listo? Porque todo el balde se deteriora mucho con el peso de la carga.
Entonces habría que mandar a soldarlo y a organizarlo, y realmente eso es más desgaste que comprar una nueva. Pues podría uno decir que el mantenimiento de una mezcladora está valiendo para 1,5 millones, para que quede otra bien full, y una nueva vale 2,5 millones, y es nueva. Entonces los jefes dicen, no, mejor le damos hasta que ya no más, y cuando esté ya mala o algo, pues se cambiará por otra. Pero tratan mucho de enfatizar a los muchachos que las cuiden, que no les echen más de lo que ellos permiten. Hay mezcladores de 200, 500, 600 kilos, pues dependiendo, pues, ¿cierto? Bueno, el uso esperado del activo, lo que les estaba diciendo, el estado físico del activo es muy importante en la vida útil. Obsolencia técnica del activo, esto es muy importante. Volvemos al ejemplo de ahorita. Hay máquinas de coser que ya usted no les encuentra repuestos. O por ejemplo las máquinas de escribir, ya repuestos de máquinas de escribir no hay. Entonces eso es obsoleto. A la hora del té hay que darle de baja porque no, eso no se consigue. Bueno, dice que límites legales o contractuales similares al uso del activo es el periodo del control sobre el activo si estuviera legalmente limitado. En este tema de legalmente limitado es por si de pronto hay algún activo que tendrá alguna demanda o esperando ser con un tipo de... ay, ¿cómo es que se llama esto? Cuando una persona se muere y tienen como que dividir sus partes, una desenglobe, algo así, o de una herencia o algo así, o sea, es un activo que legalmente está frenado. Entonces, hasta que de pronto no se libere eso que lo frena o que no lo deja pasar como activo, no se puede tener como tal, porque eso es incierto. Usted puede demorarse en un tema de herencia, de desenglobe o de división de partes, de divorcios y todo eso, muchos meses, como puede ser inmediato. Dice, si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos. ¿Listo? Adicionalmente, el detalle, lo que les decía ahorita, de cada clase de rubro contable, propiedad planta de equipo estimado. Mire lo que les decía ahorita de los años. Edificaciones entre 50 y 100 años, muebles 10 años, maquinaria y equipos distribuidos de la siguiente manera: maquinaria 10 años, equipos de audiovisuales 5 y telecomunicaciones 5. Este de telecomunicaciones habría que entrar a revisarlo si es de 5 o de 2, porque la tecnología va a pasos agigantados. Entonces, un activo pues de telecomunicaciones, un teléfono, un computador o radioteléfonos o videobeam, todo ese tema pueden pasar por temas de tecnología en 2 años ser obsoletos. Entonces se replantearía. En esta empresa se dijo que 5 años según pues cuando se hizo la norma. Equipos de transporte. Los equipos de transporte de uso administrativo es de 5 años en esta empresa. Estas vidas útiles pueden cambiar en NIF. En Colombia, en la normatividad colombiana no, son fijas. Pero en NIF sí quedan a libre albedrío de los dueños. La depreciación de valores residuales. El valor residual se revisará cuando se tenga indicios de que la variación sea significativa. El valor residual, ya les voy a contar qué es valor residual, se los voy a poner allá en el Word. El valor residual. Les voy a poner valor de adquisición, valor razonable o valor del mercado, valor de avalúo y valor residual. Ahorita se los pongo, listo. El inicio de la depreciación de las propiedades. Cómo se inicia la depreciación cuando se tiene control del bien, ¿cierto? Y se tiene claro qué tiempo va a durar y se tiene el costo de adquisición, y si hay otros costos de los que ya vimos directos, también se le asocian ahí y se puede empezar a hacer la depreciación. La mayoría de empresas deprecian por método de línea recta, ¿listo? ¿Cuándo se termina la depreciación? Cuando la vida útil del activo ha terminado. Retiros y bajas de cuentas, ya les conté, uno puede retirar o bajar del activo
cuando se dañó, cuando se quemó, cuando hubo un siniestro. El deterioro del valor se hace cuando se da de baja. ¿Listo? Debe asegurar que el costo neto en libros, en los activos, no sea un valor recuperable. O sea, que no vaya a haber beneficio ni nada pendientes, ni nada. Por eso, si el bien se deterioró, ya no hay valores a recuperar no hay. Pero aquí habla pues de que hay que revisarlos. La presentación y la revelación con respecto a cada clase de propiedad, planta y equipo son las bases de medición, el método de depreciación es fundamental en las revelaciones. Recordemos que las revelaciones son las notas a los estados financieros, pero en ni se llama revelaciones. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, nos revelan, nos muestran el panorama real en palabras de la empresa. Entonces, en las revelaciones o en las notas debe quedar muy especificado qué método de depreciación se utiliza. ¿Listo? Las vidas útiles también deben de quedar súper explícitas en las notas. Después las vamos a ver con eso. Ese es un tema de nuestra materia, las revelaciones. Listo. Todo eso me habla pues del tema de las revelaciones, los controles contables. ¿Cómo vamos a controlar? Determinando que sean reconocidos como tales aquellos valores que efectivamente han sido pagados y reconocido en pasivo, porque muchas veces los activos se compran pero se queda una cuenta por pagarle al proveedor, o si fueron por tarjetas de crédito al banco, o si se hizo préstamos para comprarlos al banco. Determinar la vida útil estimada, o sea, controlar las vidas útiles, controlar la depreciación, controlar las propiedades de planta de equipo están adecuadamente identificadas, que sabemos exactamente qué hace parte de mi propiedad, planta y equipo. Determina que los activos se han retirado temporalmente, si hubo retiros. Determinarse en que se encuentran asegurados. O sea, todo eso hace parte de los controles. ¿Listo? Aquí les voy a poner, mire, el valor residual es el importe estimado, es un estimado que la empresa le pone al activo actualmente con la disposición del elemento, después de deducir los costos y gastos estimados por tal disposición. Si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad, las demás condiciones esperadas en el término de su vida útil. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver si nos da el tiempecito para que miremos otra. Denme un momentico, yo abajo de aquí, que esta memoria donde tengo la información se me tostó. No me abre, pero ya voy para allá. Ya voy a ir a ver. Denme un segundito, por favor. Recuerden estar en el foro, recuerden que espero que siempre me comenten algo del foro, porque así entonces yo les hago la clase con todo el amor, pero espero que ustedes también me escuchen. Ah, pero no me va a funcionar. Ya. Ahora sí. Listo, entonces propiedad, planta de equipo. Vámonos con la política de cuentas por pagar. Vamos a revisar esta otra hoy. Y ahí dejamos esas dos, porque la de propiedad, planta y equipo sí es realmente pues muy larga, ¿cierto? Entonces vamos a revisar la política de cuentas por pagar. Recuerde que las cuentas por pagar son parte del pasivo y que las cuentas por pagar está la 21 obligaciones financieras, la 22 proveedores, la 23 acreedores, la 24 impuestos, la 25 y 26 empleados y la 28 otras cuentas por pagar o los anticipos. Entonces, los acreedores y proveedores y partidas por pagar son pasivos financieros. En NIF se denominan como pasivos financieros todo lo que está en la 21
22 y 23. Pasivos financieros, cuyos pagos son fijos o determinantes y que no se negocian en un mercado activo. O sea, yo no puedo hacer como si fuera un mercado de pulgas o jugarme los pasivos como valor razonable, el valor del mercado. No, si ya están estipulados en facturas, así es que los tengo que pagar. Yo no puedo llamar a mi proveedor a decirle, mire, le voy a pagar hoy que se vence su factura, pero le voy a ofertar al pago 100.000 cuando la factura vale 200. No, porque es que la negociación y la factura se hizo por los 200. ¿Sí me entienden? Eso puede llegar a ofertarle y a bajarle el valor del pasivo financiero, así como si fuera una feria, pues no se puede. Entonces no se negocian en un mercado de activos y dentro de las cuentas por pagar de esta empresa se consideran todas las obligaciones que la empresa tiene de entregar efectivo en algún o algún instrumento financiero activo. O sea, cuando una empresa no tiene cómo pagar con dinero, debe entregar ¿qué? Parte de sus activos. Igual el dinero también es parte de su activo, entonces siempre que yo vaya a pagar un pasivo va a tener que ser ¿con qué? Con un activo, ojalá sea dinero, o con un activo físico pues, o con mi patrimonio, ¿cierto? Bueno, entonces como objetivo es establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas por pagar a acreedores y demás obligaciones. El alcance. Esta política aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos financieros bajo las normas internacionales de información financiera, proveniente de obligaciones contraídas con la empresa tal, sean con personas natural, jurídica o otros. ¿Cierto? Entonces son cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a acreedores, impuestos, gravámenes y tasas. Mire que no están los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados no son un pasivo financiero. Al contrario, uno podría decir que son activos de la misma empresa, los empleados, porque por ellas es que funciona. Pero no se miden pues sus cuentas por pagar, cesantías, intereses, vacaciones y prima, que es lo que más queda ahí por pagar, no se mide como un activo financiero. ¿Listo? Esta política no aplica para los siguientes hechos económicos, dado que cada uno posee su política contable específica. Instrumentos financieros de obligaciones financieras, o sea, de los bancos. Mire que en todo lo que leímos acá no estaban los bancos. Obligaciones financieras y pasivas financieras que surjan por adquisición de activos mediante arrendamiento financiero. Esos son los leasing. Arrendamientos financieros es que yo tengo un inmueble o un activo en característica leasing. Los leasing es algo que yo voy pagando como un arriendo, y cuando pase el tiempo del crédito yo tomo la decisión si doy un excedente y me quedo con él o si se lo devuelvo al banco. Así funciona el leasing. Las obligaciones laborales, porque ella también tiene una política contable diferente. Los ingresos recibidos por anticipado, que son los anticipos, también deberían tener una política diferente. Y los pasivos estimados y los créditos judiciales, que serán tratados en la política contable de provisiones. Esa política de créditos judiciales y demás es muy explícita a cada empresa. Por ejemplo, esta empresa no la maneja, no tiene pasivos judiciales. ¿Listo? Bueno, entonces la política contable general reconoce como un pasivo financiero la naturaleza acreedor, cuenta por pagar, los derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios recibidos o por la compra de bienes o servicios, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. Se reconoce en una cuenta por pagar en el balance general o en el estado de situación financiera en la medida que se cumplan las siguientes condiciones: que el servicio o el bien haya sido recibido en su satisfacción, que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser valorada con fiabilidad, o sea, que si exista un valor, que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de recursos. Esta empresa ha definido actualmente como política de pago a proveedores y otras prácticas comunes por medio de las cuales se realizan pagos y se cancelan facturas.
por concepto de obligaciones de forma quincenal, o sea que ellos hacen los pagos a proveedores cada 15 días. ¿Por qué? Porque a los otros cada 15 días es la nómina, o sea, si yo pago nómina el 15 y el 30, ¿cuáles días tengo libres para pagar proveedores? Un ejemplo, por ejemplo, hagámoslo así, la primera semana del mes va lo normal, pues, de un mes, no miremos un mes iniciado en la mitad, sino empezado en domingo. Va del 1 al 7. Ahí no hay nómina, ahí no hay nada. Ahí habría que pago a proveedor, porque la segunda es nómina. La tercera volvemos a pagar proveedores y la cuarta es nómina. Para que la empresa no le quede tan pesado, porque pagar proveedores y nómina al mismo día, primero es complicado en temas de flujo y segundo es complicado en temas de tesorería. Entonces por eso más que todo se hace quincenal y se hace un viernes sí o un jueves sí, dependiendo de la empresa, y un jueves no, porque el que uno dice no es nómina. Y si uno está en nómina y dice un jueves o viernes cada 15 días es porque lo otro sería proveedores. ¿Listo? ¿Claros ahí? Bueno, se incluyen dentro del concepto de proveedores y bienes los pasivos originados por la compra a crédito de bienes o servicios, eso está claro, necesarios para el desarrollo del objeto social. Estos bienes y servicios pueden ser adquiridos en el país o en el exterior y pueden ser negociados en moneda local o en moneda extranjera. Bueno, el plazo es a corto plazo, o sea, inferior a 2 años. Acreedores catalogamos como arrendamientos, seguros y servicios en general. Son acreedores. Los impuestos por pagar están el de la retención en la fuente, el IVA, el impuesto de industria y comercio, y hay otros impuestos que pueden ser el RETEICA, la autorrenta, que todos esos impuestos son de pagos, la mayoría de ellos, bueno, la retefuente mensual, el IVA es cuatrimestral, industria y comercio es mensual, y hay otros como, bueno, acá está el ICA, como la autorrenta, que sería mensual, que va enfocada en fuente también. En otros impuestos sale el FIC para esta empresa, por ejemplo, que es el Fondo Incentivo a la Construcción. Las empresas constructoras le pagan al SENA un impuesto que se llama el FIC. Se calcula de acuerdo a la mano contratada en cada obra. De acuerdo a lo personal contratado en cada obra, se calcula el FIC y se le paga al SENA. Ese se tiene que hacer mensual. Los avances de anticipo recibidos, acuérdense que si yo tengo una cuenta por pagar de un avance fue porque la recibí ¿de quién? De un cliente. Y se tiene que, si yo la tengo que devolver a mi cliente esa plata, debe ser a corto plazo, no me quedarme con la plata ahí un montón de tiempo. Listo. Reconocimiento y medición. El reconocimiento está relacionado con el momento en que las obligaciones a favor de terceros son incorporadas en la contabilidad, o sea, cuando se contabiliza, se digita en el sistema. La medición está realizada con la determinación del valor que debe registrarse contablemente para reconocer los activos a favor de terceros. Los saldos por pagar se reconocerán en el momento en que la empresa tal se convierta en parte obligada o que tenga control del bien o del producto. Desde ahí empieza una cuenta por pagar. Bueno, cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, es cuando yo tengo el bien, lo que les acabo de decir. Cuentas por pagar a acreedores, se reconocerán a medida en que el bien objeto del contrato sea utilizado, por ejemplo, empresas públicas, cuando yo utilizo el servicio, debo de pagar por él. El arrendamiento, cuando yo, como tengo un bien en arrendamiento, entonces por el servicio del arrendamiento debo pagar por él. Los impuestos se reconocen en el momento de la causación de los respectivos hechos económicos. Los ingresos recibidos para terceros actualmente, bueno, esta empresa no los tiene. Los ingresos recibidos para terceros son, por ejemplo, esta empresa factura, un ejemplo, 50 millones a una obra, pongámosle que sea una obra de Bancolombia. Pero resulta que eso no era directamente de Bancolombia, sino que era de la fiducia de Bancolombia, que tiene otro nombre y todo. Pero quien pagó fue Bancolombia, entonces eso sería como un dinero de otra persona. Listo, como de otra empresa. Esta empresa no tiene.
Entonces, cuando yo digo ingresos recibidos para terceros, es que el dinero no es mío. Yo lo recibo, pero es de otro. Eso vale una cuenta 28. Avances y anticipos recibidos. Los avances y anticipos son pues de clientes. La medición posterior deberá reidentificar desde el reconocimiento inicial si la cuenta por pagar es de largo o corto plazo. Normalmente estas cuentas que están en esta política de cuentas por pagar son a corto plazo, porque a largo plazo cada una tendría su política como lo miramos ahorita. Las obligaciones financieras tienen su propia política, la de los empleados que puede llegar a ser a largo plazo tiene su propia política. Los leasing financieros, que ahorita se los expliqué cómo son a largo plazo, pueden tener su propia política. Listo. Las cuentas por pagar a largo plazo serán mensualmente valoradas, pero en cada política. Se cancelarán los intereses correspondientes. Esta empresa deberá realizar un flujo efectivo estimado para cada cuenta por pagar. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en pagar X dinero? Si es muy alta, pues el monto. Porque normalmente si son proveedores o así, se trata de que los montos no sean tan elevados. Más que todo en las empresas se trabaja mucho con el tema del monto. Listo. El costo amortizado. El procedimiento para aplicación del costo amortizado se evidencia que el efecto se descuente que el efecto del descuento es significativo. La valorización de los flujos de efectivo se realiza cuando el método de costo amortizado, cuando hay costo amortizado es porque va a haber como un interés o una tasa de retorno de alguna inversión o algo a futuro. Entonces, en el tema pues del costo amortizado son intereses por pagar con base en la última tasa. Tiene que ser como si yo tengo un crédito y voy amortizando lentamente ese crédito. Tengo un crédito con un tercero o con un proveedor muy alto. Entonces yo mensualmente le abono tanto al capital y tanto a los intereses. Esos intereses se llama costo amortizado. ¿Listo? Mire la tabla de amortización por cada cuenta. En esta política también se da retiro y baja de cuenta. Yo puedo bajar una cuenta por pagar cuando de pronto el proveedor se me perdió, no tengo a dónde consignarle, cuando de pronto era una negociación y el proveedor no me entregó a mí todo el material. Un ejemplo, yo llegué y le dije, le voy a comprar, no sé, una tela. Entonces despácheme la mitad. Después me despachó la mitad de la mitad y después no me volvió a despachar nada. Entonces no está totalidad la mercancía. ¿Yo qué le debo de pagar? Lo que me entregó. Así mi factura diga lo contrario. ¿Yo qué le debo de pagar? Lo que me facturó, lo que me entregó. Listo, ahí se podría dar de baja una cuenta por pagar. O si el proveedor se me perdió, aunque casi no pasa, pero listo. Las revelaciones, vuelvo y les cuento, las revelaciones son demasiado importantes en el tema de que son las que me muestran cómo quedan realmente los estados financieros. Listo. Los controles, cómo se van a controlar las cuentas por pagar, se deben contabilizar, se deben sacar respectivamente los impuestos, debe tener valor de adquisición o valor de compra de los productos, hacer aleatoriamente confirmación de saldo, son conciliaciones de cartera. ¿Listo? Bueno, espero que les haya gustado estas dos políticas. Me dejan ahí por favor en el foro
las dudas e inquietudes, sugerencias, me cuentan un poco si aprendieron. La próxima clase creo que también hablamos de otras políticas y ya replanteamos cómo vamos a ir trabajando el tema del examen para que no lo escojamos, pues no nos quede todo para última hora, sino ojalá un parcialcito chiquitico, o sea, un avance chiquitico que signifique un 10-15%. Muchas gracias y feliz tarde.